Si uno tuviese que comparar lo que nos sucede a nosotros en Uruguay respecto a esta cuestión de la multigraduación con producciones que investigadores y docentes han hecho en otros países, de algún modo uno puede observar que hay algunos puntos de continuidad aún en escenarios muy diferentes. Uno compara lo que sucede con escenarios multigraduados en países de América Latina y compara lo que sucede en Uruguay con lo que sucede en Inglaterra o con lo que sucede en Bangladesh. Aún con escenarios culturalmente muy diversos, hay algunas regularidades que se mantienen. Una es la percepción en el discurso de los docentes de que hay una insuficiente formación para trabajar en escenarios multigraduados. Esta cuestión de la insuficiente formación es algo histórico que se ha dado siempre de distinta manera, y de algún modo en el discurso de los docentes que trabajan en escenarios multigraduados, la percepción de que no están suficientemente formados, tanto a nivel inicial como a nivel de la formación continua o permanente, es un denominador común en escenarios diversos. Lo segundo es el desconocimiento o sospechas respecto a la realidad multigrado. Es decir, esto de que quienes toman decisiones políticas en general no conocen cuál es esa realidad, es una realidad extraña, una realidad ajena, distante, y por lo tanto muchas de las decisiones que se toman se hacen sobre la base de sospechas acerca de que eso del multigrado es una especie de anomalía de la escuela moderna. Y de hecho ha pasado eso, la consideración de que lo que ocurre es una anomalía, algo que la escuela moderna no pensó para sí, y que se da en la práctica porque se constituye como una especie de mal necesario. Bueno, no hay más remedio que en algunas circunstancias ocurra multigraduación, pero eso no sería deseable, y eso también aparece sobre todo de parte de decisores políticos y muchas veces de quienes toman las decisiones desde las ciudades o desde ámbitos urbanos con bastante frecuencia. Al mismo tiempo, y sin embargo, desde el punto de vista de los docentes y desde el punto de vista de la academia, el consenso es que lo que existe en la multigraduación es un potencial, y ese potencial está identificado con el aprendizaje, un potencial para aprender, y en eso la mayoría de los docentes convergen en un discurso que gira en torno a ese convencimiento de que hay allí un potencial para ser aprovechado, y es lo que surge de la mayoría de las investigaciones que en el mundo se han hecho en los últimos años. Hay un potencial para el aprendizaje que, desde la enseñanza, el gran desafío es ver cómo se puede aprovechar de la mejor manera. También lo que es común es en el último tiempo, y por eso de algún modo el sentido de ubicar este tema de la multigraduación en este marco de la formación de maestros comunitarios, tiene que ver con las posibilidades de extrapolar los conocimientos y los aportes teóricos que se pueden hacer desde el multigrado a otras realidades de la escuela y más allá de la escuela, y eso es de algún modo lo que se está en el último tiempo. Podríamos decir que en el marco de una didáctica multigrado de corte epistemologizado, donde lo epistemológico aporta una sustancia teórica fundamental para entender esta cuestión de la didáctica multigrado, no hay más remedio que pararse en la famosa tríada didáctica que Chevallard plantea de enseñanza, aprendizaje, saber, que a esta altura parece baladí, parece como de perogrullo. Bueno, obviamente, podemos decir ahora, para que ocurra algo debe haber enseñanza, aprendizaje y saber, y si alguna de esas tres patas no existe, bueno, no se da una práctica educativa, no puede ocurrir. Pero sin embargo, antes de Chevallard, si bien la enseñanza y el aprendizaje existían en las consideraciones teóricas, la cuestión del saber ocupaba otro lugar. La cuestión del saber estaba ahí intermediando entre la enseñanza y el aprendizaje como un insumo más, y Chevallard lo rescata de esa intermediación y lo ubica en la tercera pata de la tríada, en un pie de igualdad, por lo que hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de enseñanza, ambos procesos están distantes entre sí. Nosotros como enseñantes queremos que se acerquen, desearíamos que el aprendizaje fuese mucho más transparente. Lamentablemente eso no es así, la naturaleza del aprendizaje tiene que ver con una opacidad respecto a la enseñanza. De lo mucho que se enseña es muy poco lo que se aprende, los procesos están obedeciendo a lógicas bien distintas. De algún modo, por lo menos en nuestro país, aquella pretensión del proceso de enseñanza-aprendizaje lo hemos abandonado bastante, porque claramente responde a una ilusión, a una fantasía de pensar que todo lo que se enseña se aprende, o esto lo saben porque yo lo di, sí, yo lo di, pero de ahí a que lo sepan hay una distancia considerable, porque hay lógicas diferentes, pero a su vez hay una lógica, la de los saberes,
la de los saberes que se producen, la de los saberes que se eligen para ser enseñados, la de los saberes que se enseñan y que se aprenden, que es una lógica propia, que obedece a ciertos avatares epistemológicos y que merece estar allí como una tercera pata de la tríada porque hay conceptualizaciones que giran en torno a los saberes. Por supuesto, esto, puesto en la práctica educativa, es un todo complejo, difícil de diferenciar, y cuando nosotros lo protagonizamos no hacemos esas diferenciaciones. Esta tríada es una tríada teórica, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda de algún modo a considerar lo que nos sucede para poder reflexionar sobre nuestras prácticas, pero ahí lo que hay es una abstracción, es un artificio bien interesante, pero un artificio activo. ¿Qué conceptos se han ido elaborando en estos años sobre didáctica multigrado? Bueno, desde la enseñanza, un primer concepto que podríamos citar es esto de que una mínima definición de multigrado tiene que ver con que el multigrado supone una atención a la diversidad desde lo didáctico. Y decir esto es un poco peligroso porque la cuestión de la atención a la diversidad, ese término, atención a la diversidad, es un término demasiado utilizado en los últimos años, forma parte de los discursos de política educativa con mucha frecuencia, de los discursos técnicos de formación también. Bueno, yo le llamo a ese tipo de términos legitimantes de discurso, porque todo discurso se termina legitimando con el uso de esos términos. Ha habido otros, podemos hacer una larga lista de términos legitimantes de discurso, pero sin duda este es uno de ellos. Señores, hay que atender la diversidad, yo atiendo la diversidad, soy un fenómeno, o sea, esas cosas que uno dice, que uno escucha, pero que de tanto utilizarlo, lo que va pasando con el tiempo es que se va vaciando de contenido, va perdiendo contenido y finalmente el lugar que ocupa en los discursos, el término de atención a la diversidad, es un lugar que está sometido a cierta deriva de significantes. Es decir, hay un significante que puede tener múltiples significados, que no siempre se expresan claramente y no siempre tenemos claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de atención a la diversidad. Y en todo caso, muchas veces la atención a la diversidad como discurso tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de los aprendizajes, lo cual está muy bien, reconocer que en todo grupo que aprende hay diversidad de aprendientes, porque hay diversidad de aprendizajes. Ese reconocimiento es un paso importante, pero no es suficiente, porque de algún modo reconocer la diversidad de aprendientes y diversidad de aprendizaje que hay en un grupo que aprende es algo relativamente fácil de hacer. El tema es qué hacer con eso y cómo hacer que la enseñanza también sea diversa o eso tenga algún efecto desde la enseñanza o desde lo didáctico. Por lo tanto, la expresión desde lo didáctico de algún modo es lo que supone algo no diferente ni nuevo, pero sí todo un desafío, porque es lo que obliga o nos obliga a nosotros como docentes a romper ciertas estructuras, ciertos formatos y ciertas matrices en la cual nos formamos y además nos identificamos con las formas de hacer escuela, que tiene que ver con la escuela graduada, moderna y esa matriz que todos tenemos incorporado, no solo por ser docentes, la sociedad en su conjunto tiene incorporada esa matriz y exige a la escuela, esto lo plantea Flavia Telici muy bien, le exige a la escuela una serie de condiciones para que la escuela sea tal. Si la escuela se desvía de esas condiciones, entonces empieza a aparecer la sospecha o esto de, bueno, eso no se parece a escuela. Cuando se rompen con los grupos, cuando se rompe con la graduación estricta, ese tipo de cuestiones que lo vemos todo el tiempo cuando hay experiencias de generar formatos alternativos. Entonces, uno podría decir, a aprendizajes diversos debiera, por lo tanto, haber también enseñanzas diversas o, como en el marco de la didáctica multigrado le llamamos enseñanzas diversificadas. Diversificar las prácticas de enseñanza en aras de que simultáneamente existan diversos procesos y que no a todos los tratemos por igual porque no son todos iguales. Lo que de algún modo está en cuestión detrás de estos argumentos es la homogeneidad de los grupos que aprenden y la uniformidad de la enseñanza, que es un esquema clásico de la escuela moderna. Nosotros todos en algún momento, hace algunos años, cuando diagnosticábamos el grupo, al principio del año poníamos en algún lugar grupo muy heterogéneo, y lo decimos por la negativa, ¿no? O sea, qué desgracia, me tocó un grupo muy heterogéneo, y creíamos decir gran cosa por eso, pero en realidad estábamos, y seguimos estando, atravesados por esa fantasía de que en algún momento nos íbamos a encontrar con un grupo homogéneo. Esperábamos de algún modo encontrar eso y eso nunca aparecía porque, hilando fino o yendo al detalle, ningún grupo puede ser homogéneo porque ningún grupo humano lo es. Pero la idea
de la pretendida homogeneidad es una idea estructural de la escuela moderna, porque desde el momento en que la escuela moderna empezó a clasificar a los niños según edades, metiéndolos en compartimentos estancos llamados aulas, desde ese momento la pretensión de la escuela moderna es tratar a los grupos homogéneamente, lo cual durante mucho tiempo y sigue teniendo mucho significado, porque de algún modo la cuestión de la enseñanza basada en las didácticas del siglo XX, que han sido prácticamente todas ellas didácticas cuyo género próximo ha sido la psicología, y luego a partir de la Escuela de Ginebra las cuestiones de la psicología cognitiva, en donde las etapas evolutivas explican mucho o explicarían mucho cómo es que se aprende. Bueno, la psicología me dice cómo aprende el individuo y cómo va evolucionando las formas de aprender a lo largo del desarrollo. Eso de algún modo alimenta la didáctica se construye en base a ese precepto, a ese esquema de entiéndase cómo aprende el individuo y enséñese en consecuencia. Por lo tanto, allí, bajo ese esquema, esa pretensión de homogeneidad tenía sentido. Bueno, estos niños tienen todos la misma edad, todos están en la misma etapa evolutiva, todos además están compartiendo un mismo grado, en el esquema edad, grado, grupo, clase, que es la trilogía de la escuela moderna. A tal edad le corresponde un grado, y a esa edad que le corresponde un grado le corresponde un grupo clase a cargo de un solo docente. Ese esquema de algún modo descansa sobre la pretensión de homogeneidad, debe descansar sobre esa pretensión de homogeneidad. Y claro, el paso siguiente es la uniformidad de prácticas de enseñanza. Si es que existe homogeneidad, puede haber y puede resultar una práctica uniforme, igual para todos. Esto hoy en día resulta bastante frecuente reconocer que no da resultado, que hace agua por todos lados. Es decir, que la homogeneidad no es tal, que la uniformidad no tiene sentido, o que es una pretensión fantasiosa, pero yo creo que nunca dio resultado. O sea, me parece que no es que ahora, por las circunstancias de estos tiempos, por la sociedad en que vivimos, por los cambios que se suceden, etc., entonces esto empezó a hacer agua y ahora estamos en una crisis. En realidad esto siempre fue crítico, solo que ahora se evidencia de un modo que quizá en otro tiempo no se evidenciaba o se tapaba, pero si nosotros pensamos hasta en nuestras propias prácticas de hace algunos años, o haciendo historia de la educación de lo que sucedía, aún en épocas que la fantasía histórica nos hace ver como mejores, en algún sentido quizá lo eran y en otros no, pero siempre esta cuestión de la fantasía, de la homogeneidad y la uniformidad siempre estuvo presente, y siempre hubo alumnos que se alejaban de esa pretensión de homogeneidad, siempre hubo aprendientes que se alejaban de lo esperado. A lo largo del tiempo, las razones que se atribuían a esos alejamientos fueron diversas, algunas veces instaladas en el propio alumno. Bueno, a este algo le pasa, no me sigue, no tiene el ritmo que se espera, entonces vamos a mandarlo a algún tipo de mecanismo paralelo de compensación. En otras épocas instalado en el docente, porque que falla es usted está mal, usted docente está mal, la enseñanza es la que falla, etc. Hoy podríamos identificar también que hay razones que explican muchas veces estas distancias que están ubicadas en el saber, en la naturaleza de los saberes que están en juego, y eso es una cuestión de corte francés, porque son los franceses que empezaron a trabajar esto en los 80, que es muy potente y que está todavía muy poco trabajada en relación al potencial que tiene esto de detenernos en los saberes y sus circunstancias. ¿Qué conceptos desde el aprendizaje? Bueno, esto de que hay una sospecha que luego se fue transformando en hipótesis para algunas investigaciones, una sospecha inicial que la cuestión del multigrado supone un potencial para aprender. Es decir, lejos de creer que es un mal necesario, lejos de creer que conspira la situación del multigrado contra el aprendizaje, porque no es la situación deseada. Bueno, lejos de esto, en principio nos planteamos hace ya 10 años la sospecha de que en el multigrado hay algo allí que sucede en el devenir cotidiano y en la relación entre los aprendientes que habilita a pensar que hay un potencial para aprender, que el aprender se ve potenciado por la situación de multigrado en un grupo que aprende. Claro, esto, desde el punto de vista teórico, nos remite a algunas cuestiones ya bastante trilladas que nos ofrecen algún alimento para esa sospecha. Y por ahí el amigo Lev Vygotsky nos aporta esta cuestión de que